Ahora, la parábola del hijo pródigo, muchachos, está llena de muchas enseñanzas, ¿sí? Es una de las parábolas que a mí más me encanta, precisamente por eso, porque tiene bastantes enseñanzas. Yo la uso muchísimo. Pero creo que una de las enseñanzas más importantes y claras de esa parábola es que no es buena idea alejarse de Dios. No es buena idea, muchachos, que nos alejemos de Dios. Hay muchas personas, especialmente cantantes, que demuestran todo lo contrario, ¿sí? ¿Alguna vez asistieron a la iglesia, oraban e incluso le cantaron al Señor? Y ahora que se han alejado, estos hombres y estas mujeres muestran una vida llena de fama, placeres y lujos. Entonces uno podría decir, oiga, pero se alejaron de Dios y les está yendo muy bien. Y para nombrar algunos casos bien conocidos, podríamos empezar por Elvis Presley, el famosísimo cantante y actor norteamericano que revolucionó la música. Elvis nació en una familia cristiana y creció en medio de un entorno cristiano, y hasta su juventud era un fiel asistente a la iglesia. Y aunque nunca se desconectó totalmente de su fe, sí podemos decir que se desvió muchísimo del camino. En la actualidad tiene un gran legado musical como el rey del rock and roll. Otro ícono musical muy conocido fue Whitney Houston. Los expertos dicen que ha sido una de las mejores voces de toda la historia de la música. Fue tal su talento vocal que tiene el título, hágame el favor, nada más y nada menos que La Voz. Así se le llama, La Voz. Ella también tuvo una crianza cristiana. Su mamá era una cantante de música gospel y Whitney empezó cantando en el grupo de alabanza de una iglesia. Pero también tomó la decisión de lanzarse al mundo de la fama y también logró posicionarse en la parte más alta de la cima de la popularidad. Otro caso, nada más y nada menos que la leyenda Kurt Cobain, el líder de la famosísima banda Nirvana, conocido como The King of Grunge, el rey del grunge. Kurt Cobain también fue tan influyente que cambió la industria musical. Nirvana tuvo tal impacto que le dio todo un giro a la música rock en los años 90 y le abrió de par en par las puertas de la fama al rock alternativo. Kurt Cobain nació en una familia cristiana, asistió fielmente a la iglesia, pero a medida que fue creciendo, al igual que los que ya mencioné, también tomó la decisión de alejarse de casa y abandonó su fe. Y para hablar de casos más recientes, tenemos a Katy Perry, una de las artistas femeninas más destacadas y reconocidas del pop al nivel mundial. Katy es hija de un pastor y comenzó cantando en la alabanza de la iglesia que dirigía su papá, e incluso grabó un disco cristiano a la edad de 15 años. Sin embargo, ella se alejó del cristianismo porque quería surgir como una artista famosa, cosa que ha logrado con creces. Don Omar, creo que todos ustedes saben quién es. Uno de los pioneros del reggaetón y quien tuvo grandes disputas con Daddy Yankee, que yo también sé que ustedes saben quién es, por el título de quién fuera el creador de ese muy popular y lamentablemente dañino género musical, el reggaetón. Don Omar fue pastor de 800 jóvenes. Él mismo dice que fue en una tarima cristiana donde aprendió a cantar con el corazón. Y para finalizar, otro con el que ustedes muy seguramente están muy familiarizados, J.A., un cantante brasileño que cuando niño se hizo muy famoso por cantar en un evento televisado con una voz magistral la canción Aleluya. ¿Sí alguna vez han visto ese video? J.A. creció en un entorno cristiano y por lo tanto lanzó su carrera como un cantante de música cristiana. Estuvo en cientos de iglesias alrededor del mundo e incluso grabó discos cristianos. La calidad vocal de J.A. era tan buena que el productor de Michael Jackson lo buscó para que grabaran un disco con la condición de que dicho disco no debería ser cristiano. La propuesta, por supuesto, en su momento fue rechazada.
Sin embargo, hace unos años, J.A. renunció abiertamente a su fe y se lanzó al mundo de la fama secular. Ahora, muchachos, todas estas personas, estos artistas, lograron y están logrando todavía avances muy significativos en sus vidas en términos de admiración, popularidad e incluso riqueza. Ellos han logrado muchas cosas. Fueron y son personajes perseguidos por las cámaras, muy bien recibidos por la sociedad, aplaudidos a donde van por muchos, y que literalmente, muchachos, han pisado la alfombra roja porque al parecer están mucho más arriba que cualquier mortal. Se les llama estrellas. ¿Qué hicieron ellos? Preguntará usted. Simple, tomaron la herencia que Dios les dio, que son los talentos que tienen, se fueron de la casa del Padre Celestial, empezaron a usarlos lejos de Dios y ¿saben qué? Les está yendo muy bien. Les está yendo muy bien. Lo mismo le pasó al hijo pródigo, muchachos. Tomó su herencia, la que el padre tenía para él, se fue de casa y la Biblia enseña que tuvo un muy buen momento de fama y de felicidad. Eso le pasó al hijo pródigo. Tenía dinero, amigos, etcétera. La Biblia dice que se dio gusto en todo lo que quiso. Frecuentaba los bares, andaba, dice la Biblia, con prostitutas. Era una persona popular. Todo iba muy bien. Pero estar lejos de Dios, muchachos, estar lejos de casa siempre será la peor decisión. El declive de este hijo comenzó. Llegaron malos tiempos, enfrentó varios problemas y pasó de la popularidad al olvido y de la abundancia a la ruina total. Llegó a tal punto de miseria que terminó por ahí cuidando marranos y con tanta hambre que la Biblia dice que este joven deseaba comer de la comida de los cerdos. Ahora usted dice, bueno, Edwin, ¿por qué Dios no lo ayudó? Muchachos, Dios no puede ayudar al que se aleja de Él. Si usted se aleja de Dios, se pierde de toda la cobertura y la protección que Dios tiene para sus hijos. Todos estos artistas que lo mencioné fueron hijos que se alejaron de casa. Crecieron en una iglesia cristiana, con papás cristianos, algunos con pastores, pero se fueron. Disfrutaron de la fama y la popularidad haciendo uso de los dones y las habilidades que Dios les dio. Porque lo que Dios da, muchachos, es bueno y funciona incluso si lo usamos lejos de Él y con los fines equivocados. Por eso es que Dios nunca le quitó la voz a Whitney Houston o a Michael Jackson o a Elvis Presley. No, Él los dejó. Era la herencia que Dios les dio. Pero un día, muchachos, al igual que el hijo pródigo, estos artistas también tuvieron hambre. Se sintieron tan vacíos, tan poco llenos, que lo que tenían de lo que tenían, que empezaron a comer comida de cerdos. Nadie sabe eso de los artistas, que ellos decidieron, tenían tanto vacío en su corazón que empezaron a comer comida de cerdos. Comida que no es para los hombres, comida que no alimenta sino que destruye, o sea, drogas y alcohol. Tenían un hambre, un vacío y estaban tratando de llenarlo como fuera. Y llegó el declive. Elvis Presley, por ejemplo, murió a los 42 años de un paro cardíaco debido al abuso de drogas. Whitney Houston murió a los 48 años ahogada en una bañera de un hotel lejos de casa debido al abuso de la cocaína y otras drogas. Kurt Cobain se hizo adicto a las drogas y al alcohol y a la edad de 27 años se puso un arma en la cabeza y se quitó la vida. Katy Perry, pues ella sigue viva, gracias a Dios. Sin embargo, intentó quitarse la vida. Ella cuenta que en medio de esa situación volvió a mirar a Dios, al Dios al que un día ella le dio la espalda, y escribió esto, abro comillas:
Fue tan importante para mí estar quebrada para poder encontrarme y empezar a mirar las cosas desde otro lugar. Me hubiera gustado que mi relación con Dios y con algo que es más grande que yo hubiera estado siempre cerca. Ella dice, me hubiera gustado permanecer siempre al lado de Dios, pero me fui. Obviamente, dice ella, yo soy la que controla mi destino, es decir, Dios nunca me prohibió que me fuera, era mi voluntad. Yo fui la que tomé la decisión. Y dice acá, y soy la que lo va a dirigir al pasto. Pasto es una palabra que se utiliza en la Biblia para indicar un regreso, un momento de paz. Continúa, mi esperanza es que alguien más grande que yo me creó por una razón y que no soy prescindible y que toda persona fue creada con un propósito. Cierro comillas. Don Omar, pues ustedes saben que en lo más alto de su fama decidió alejarse y vivir de una manera muy sencilla, aunque otra vez está de vuelta porque abandonar la fama y la admiración de la gente es muy difícil. Esto es un vicio, muchachos. En una de las pocas entrevistas que Don Omar ha dado desde que volvió a las tarimas, contó las estafas, mentiras y humillaciones que hay en ese brillante mundo de la fama. Y J.A. pues pasó de esto a esto. Y yo veo estas historias, muchachos, y me acuerdo de un versículo que dice esto: hay camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Hay una canción vallenata inspirada en la historia del hijo pródigo que dice esto: y me marché para la ciudad pensando que todo iba a ser como en la tele, donde se ven a los chicos besando bellas mujeres. Soñaba con disfrutar de la vida sin importarme lo que tú sentías. Después de todo no eras importante, eso creía. Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo. Después me atormentaba, pues me sentía vacío. Veía los pajaritos prodigándose amor. Pensaba en la abundancia que había en tu corazón. ¿Cómo así que veía a los pajaritos prodigándose del hijo pródigo? Pensaba en la abundancia. Esa canción que muchos de ustedes han bailado, pues la escribió una persona basada en la historia del hijo pródigo. Y él dice ahí, me marché para la ciudad pensando que todo iba a ser como en la tele. Y al final dice, me sentí vacío. Ahora, hay muchas razones, iglesia, por las cuales los hijos de Dios se alejan de Él. Pero una de las más comunes es porque se sienten seducidos por lo que pasa fuera de casa. Quieren experimentar, divertirse, sentirse libres, lograr muchas cosas fuera de Dios. Y esto se debe a que en su mente algo les impide ver a Dios como realmente es. Lo ven como todo menos como un padre amoroso. Y eso ha dañado la imagen que estos hijos tienen de Dios, muchachos. Es importante que ustedes vean a Dios como un padre. Pónganse en el lugar del hijo pródigo. Y quiero que se pongan en ese lugar del hijo pródigo. Es el menor de 2 hermanos. Y ojo acá, su hermano el mayor es incapaz de ver a su padre como el hermoso padre que es, y lo ve más como el amo. El hermano mayor se la pasa trabajando duramente, obedeciendo las órdenes, dice la Biblia, de su padre, y según la Biblia lleva así muchos años. Y esta es la imagen que tienen muchos hijos de Dios acerca de Dios. Ven a Dios demasiado serio, estricto, duro, mandón e incluso amargado. Y lo peor de tener esta imagen de Dios es que la proyectamos. El hijo pródigo vio a su hermano trabajar duramente en la hacienda,
Día tras día lo vio llegar cansadísimo después de una dura jornada de trabajo en su propia casa. Lo vio sometido a las órdenes de su padre, al que veía como a un jefe. Y nunca lo vio disfrutar de un buen banquete con un cabrito asado, compartiendo con sus amigos, a pesar de que era el hijo del dueño y de que eran ricos. ¿Se acuerda que el hermano del hijo pródigo le dijo: tú nunca me has dado un cabrito? ¿Sí se acuerdan de eso? Por supuesto, muchachos, que el hijo pródigo pensó que la diversión, ¿sabe dónde estaba? Afuera, lejos de casa. Por supuesto que el hijo pródigo pensó que él tenía que huir de semejante esclavitud. Es que el hermano mayor había hecho de su hogar un lugar de trabajo y de su padre un amo. El hijo pródigo diría: no, muchachos, esto no es vida. O sea, él está viendo al hermano pródigo trabajando duramente, no disfruta. El menor dijo: no, apenas cumple los 18 años, me ponen a trabajar también acá, igual que mi hermano mayor. Mejor, ¿sabe qué? Me voy. Es una característica muy común de los hermanos menores admirar a los mayores. Y este hermano menor miraba a su hermano y cómo se relacionaba con su padre. Y saben que, muchachos, no tenía un buen referente. ¿Usted qué piensa si usted ve a su hermano mayor todo el tiempo trabajando duramente, lavando los baños, lavando los pisos, tendiendo las camas? O sea, ¿usted qué piensa como hermano menor? Viejo que le toca irse de la casa, o si no lo van a coger a usted y hacer lo mismo. ¿Sí? El hermano menor no tenía un buen referente, y muchos de nosotros que crecimos en el cristianismo no tuvimos buenos referentes. Crecimos en medio de muchos cristianos fracasados, estrictos, tristes y amargados, o con una felicidad fingida que se veía cuando llegaban a la casa, a la iglesia, perdón. Ahí sí: hola hermanito, ¿cómo está? No, lo más de bien, qué alegría, Dios es muy bueno. Pero esa no era la realidad de ellos, muchachos, era una felicidad fingida. Y también crecimos en medio de pastores, no todos, algunos, pastores regañones, iracundos y frustrados con sus iglesias porque no le estaban respondiendo a Dios. Estaban molestos con sus iglesias, no los veían santos. Nunca les dijeron: lo están haciendo bien, están en un proceso, todavía se puede. No, siempre era el infierno, juicio, castigo, y todo eso es verdad, muchachos, pero Dios no se resume solamente en eso. Nosotros veíamos a Dios a través de cómo estaban nuestros hermanos y los vimos aburridos, frustrados, estresados, tristes, cansados, con hogares difíciles, enfermos, con oraciones que, si fueron respondidas, nunca nos dimos cuenta. Y sin embargo, nuestros hermanos mayores estaban allá, en la iglesia, como el hermano del hijo pródigo, en la casa del padre, de la cual nunca se fue. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo viví eso, muchachos. Nuestros hermanos mayores permanecieron en la iglesia porque, al parecer, lo único que tenían era la iglesia. Estaban tan mal afuera que pensaban que la iglesia era el gran refugio, y estaban ahí como esperando que en algún momento Dios les diera un cabrito. Vimos a nuestros hermanos mayores trabajar para Dios. Muchas veces llegaron a la iglesia enfermos, cansados, con el corazón roto, pero así les tocaba servir, y muchas veces de pie, especialmente los sugieres, que me parece una de las cosas más indignantes. Porque yo estuve en las iglesias donde estos hermanos, especialmente casi de la tercera edad, eran los sugieres, estaban de pie, y de verdad, muchachos, estaban así, se recostaban, levantaban los talones. ¿Cuál es la necesidad de eso? Y llegaban mal y les tocaba servir, y nosotros, los hermanos menores, los veíamos y decíamos: no, esto no puede ser, o sea, esto está muy duro. Pero así estaban nuestros hermanos mayores, a los que nosotros vimos trabajar como el hermano del hijo, como el hijo pródigo veía a su hermano, trabajando duramente en la casa de su papá. Ellos llegaban y servían cansados,
pero siempre con su uniforme de trabajo. Obviamente bien lavado y planchado porque era domingo y tocaba ir bien presentados a la iglesia. Crecimos viendo a nuestros hermanos mayores infelices, pero amaban a Dios. Le eran leales. Ellos podían decir: fíjate cuántos años te he servido. Y aunque nunca los vimos realmente victoriosos, ellos nos enseñaron que Dios era importante y valioso para nosotros. Aunque nunca recibieron, muchachos, el cabrito de parte de Dios, nos decían que Dios era bueno y nos llenaron de eso. Pero igual los vimos como hijos de Dios. Nunca los vimos como hijos de Dios, sino como trabajadores de Dios. Yo no sé si esta realidad le ha pasado a usted también. No sé. Pero bueno, yo llevo desde los 6 años en la iglesia, sé de lo que estoy hablando, muchachos. Y nos preguntamos si en realidad la vida con Dios era solamente eso. O sea, claro, muchachos, sentíamos amor por Dios. En medio de tanta confusión creíamos que Dios era bueno porque nuestros hermanos mayores le servían en medio de su cansancio. Pero la verdad, muchos no estaban tan dispuestos a vivir así con Dios. Muchos no querían eso. ¿Y sabe qué hicieron, muchachos? ¿Qué creen ustedes que hicieron? Irse de casa. Irse de casa. No estaban dispuestos a vivir así. La casa les dejó de parecer atractiva y pensaron que lo mejor estaba fuera de ella. Se había proyectado la imagen de un Dios que no satisfacía a sus hijos, que no les daba ni siquiera un cabrito. En cambio, ¿sabe qué había afuera, muchachos? Mucho ruido. Había banquete, fiesta. Las personas la estaban pasando bien, ¿sí o no? Las personas la estaban pasando bien. Mientras que adentro en la iglesia donde se predicaba al Dios Todopoderoso y que nos amaba, la gente estaba miserable. Ustedes pueden decir que no. Muchachos, a mí nadie me puede quitar la experiencia de tantos años en tantas iglesias donde yo viví esto. Con el tiempo nos dimos cuenta de que sí era verdad, muchachos. Afuera en el mundo había ruido, fiestas, amigos, comida. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas ni llenaba ni daba verdadera felicidad. Muchos hijos pródigos no volvieron. Murieron afuera intoxicados. Porque ese banquete no era otra cosa que un engaño, muchachos. Yo sé que no todos los hijos pródigos vuelven a casa. Yo sé que no. Alguien dijo, todos los hijos pródigos vuelven a casa. No, eso no es verdad. No todos vuelven a casa. La parábola del hijo pródigo no enseña que todos los hijos pródigos vuelven a casa. Lo que enseña es que sí se puede volver. Y muestra la historia de uno que volvió. Pero la vida nos ha demostrado que muchos hijos pródigos han muerto con los cerdos, muchachos. Han muerto intoxicados, ahogados en una bañera, tiroteados. Han muerto con los cerdos, lejos de casa, solitarios y arruinados. Hay una parte de la parábola del hijo pródigo que me llama mucho la atención. ¿Se fue? Bueno, listo. Me llama mucho la atención. Dice esto. Y volviendo en sí, el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Quieren conocer la obra del Espíritu Santo, muchachos? Observe esa frase, y volviendo en sí. El Espíritu Santo redarguye, es decir, interviene en la persona con el fin de llevarla a tomar nuevamente el camino correcto. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. El Espíritu Santo vino a él, lo hizo caer en cuenta de su error y lo hizo volver a casa. Yo digo, qué precioso es el Espíritu Santo, muchachos, que va a donde los hijos perdidos que se están revolcando con los cerdos, y sin embargo allá el Espíritu Santo les dice: vuelva a casa. Johnny Cash, el legendario cantante de música country conocido como The Man in Black, el hombre de negro, fue un extremadamente exitoso y prolífico artista. Otro que revolucionó la música. Vendió, ojo al dato, vendió
casi 90 millones de discos en una época en la que la difusión musical era casi imposible, porque no se contaba con toda la tecnología que tenemos hoy, que eso sí vuelve famoso a un artista en un par de horas, eso lo viraliza. Pues Johnny Cash no tenía eso y vendió casi 90 millones de discos. Esta estrella de la música fue criado en un hogar cristiano y tuvo una fe muy profunda. De hecho, fueron las alabanzas cristianas las que influyeron en su estilo de música. Sin embargo, también se fue de casa y, como los que ya les mencioné, muchachos, también estuvo sumergido en las drogas y en el alcohol, de los que abusó tremendamente al punto de que deterioró todo lo que tenía, incluyendo su salud. Pero él fue, muchachos, uno de los hijos pródigos que volvió a casa. Durante los últimos años de su vida experimentó un renacimiento espiritual y volvió a caminar en dirección a la casa de su Padre Celestial. La diferencia entre Cash y los que murieron producto de las drogas y el alcohol no fue que a él le habló el Espíritu Santo y a los otros no. No, muchachos, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Cash y los demás? ¿Cuál? Que escuchó y obedeció. La diferencia estuvo en que él oyó la voz del Espíritu Santo y, al igual que el hijo pródigo, obedeció y volvió a la casa. Por eso la Biblia dice, ojo con este versículo: si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Mire, si Dios le está hablando, no endurezca el corazón. Créame, el Espíritu Santo sabe por qué le está diciendo que cambie algo, que diga algo, que vaya a tal parte. Él sabe por qué lo está diciendo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Estoy segurísimo, muchachos, que el Espíritu Santo hizo muchísimo por Elvis Presley, por Whitney Houston, por Kurt Cobain. O sea, él lo hizo, pero ellos endurecieron su corazón. Pero con el tiempo, muchachos, también nos dimos cuenta de que el problema del cabrito no era que Dios no se lo hubiera dado a nuestros hermanos mayores. ¿Sabe cuál fue el problema? Que nunca lo tomaron. La parábola enseña que el Padre era tan generoso, muchachos. Dios es tan generoso. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen qué? Comida de sobra. Dios nunca fue tacaño. Dios nunca fue mezquino. Si el Padre fue generoso con sus trabajadores, yo pregunto, ¿cuánto más no lo sería con sus propios hijos? Yo pregunto, muchachos, si ustedes están tomando de Dios lo que Él les está dando, o si de pronto están replicando lo de nuestros hermanos mayores. Yo pregunto, muchachos, si ustedes van a poder salir de la miseria, de la pobreza, de la ruina, de las deudas. ¿No estamos predicando a un Dios que de verdad los ama? ¿Que de verdad está interesado en ustedes? Y para tomar las cosas que Dios nos da se necesita fe, confianza, y para eso se necesita tener una relación con Él. Es imposible, muchachos, que ustedes tomen toda la abundancia de Dios si no hablan con Él, si no caminan en el cielo. Ustedes pueden hacerlo, pueden caminar allá, que allá se escuche la voz de ustedes. Yo les conté una anécdota. Una vez estaba en Villavicencio, golpeé, esa iglesia es grandísima y habían unas rejitas acá, y yo me asomaba y yo sí podía ver allí a Alejandro y a Jennifer, y yo timbraba y ellos eran así. Claro, como yo estaba a contraluz, pues ellos mirarían una sombra, y yo les dije, hola Alejito, de una vez bajo. ¿Y sabe qué llegó y me dijo? Me dijo, Edwincito, te reconocí por la voz. Y yo les decía a ustedes, muchachos, que cuando ustedes vayan al cielo y saluden allá, les digan, lo reconocí por la voz. Porque desde que estaba en la tierra usted se la pasaba hablando constantemente con el Padre. Pero hay algunos a los que no les conocen la voz. De vez en cuando, un murmullo por ahí, un quejido. No, muchachos, si no caminan allá, no van a tener nada acá. Aprendan a caminar allá. Allá está la abundancia. Bájenla, muchachos. Por las oraciones las peticiones suben, y por la fe las bendiciones
bajan. Si el Padre fue generoso con sus trabajadores, muchachos, ¿cuánto más no lo será con nosotros? Usted dice, Edwin, pero pues qué bobada, ¿por qué el Padre no le dijo, tome el cabrito? Muchachos, Dios no les puede dar algo que ya les pertenece. Tómenlo, sean osados. El Padre tuvo que decirle a su hijo mayor algo básico. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Era mentira que lejos de la casa había un mejor banquete, muchachos. Y yo no quiero repetir la historia de mis hermanos mayores. Yo no quiero sentirme como un trabajador, aunque lo soy. Yo le sirvo a Dios, muchachos, y lo hago con amor, pero yo sé que soy más que eso. Yo, Edwin Calderón, se considera un hijo amado por Dios. Y por eso, muchachos, voy y tomo de Dios todo lo que necesite. Todo, se lo pido a Él y espero pacientemente y siempre le digo, Padre, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me lo vas a dar, yo sé que tú me harás mejor. Yo no me quedo diciendo, no, Señor, yo nunca voy a cambiar, soy un miserable pecador. La Biblia dice que Dios es el que santifica, y si Él santifica, yo le digo, yo sé que yo voy a ser mejor. Yo sé que tú cambiarás mis pensamientos. Yo sé que tú me harás mejorar. Yo sé que tú me harás prosperar. Yo sé que tú, cuando vengan abundancia, nunca permitirás que mi corazón se dañe. Yo confío en ese Dios. Entonces no necesito irme para el mundo para ser feliz o para divertirme o para tener amigos. No, muchachos, todo lo tengo en casa. Todo lo tengo en Dios. Y yo no lo digo, muchachos, para que suene bonito. No, muchachos, lo digo porque es verdad. Mi vida con Dios es lo mejor que tengo. La mejor parte de mi vida es que se la entregué a Dios. Eso es lo mejor que pude hacer con mi vida. Yo pregunto, ¿cuándo será que los hijos de Dios disfrutarán de todo lo que tienen? ¿Cuándo será? Porque algunos de ustedes seguramente van a llegar al cielo ahí en el trono, y seguro, muchachos, ustedes no me van a creer, pero con seguridad Dios les va a mostrar una enorme montaña de bendiciones que nunca fueron reclamadas. Nunca. Mire, yo una vez recién me convertí, tuve una visión. Dios sabe que no miento, muchachos. Ustedes dicen, ay, ese Edwin y sus visiones. Muchachos, ¿qué hago? ¿Qué hago si las tengo? Yo vi, en esa visión yo vi a un hombre que entraba a una casa de latas. Tenía un gorrito y caminaba así, encorvado. Y se ponía su mejor blazer para ir a la iglesia. Y era un ujier. Yo tuve esa visión, Padre, tú sabes que no miento. Y este hombre murió. ¿Sabe? Me acuerdo tanto que en la visión los hijos no fueron cristianos, no lo acompañaban. Él solito se iba para la iglesia en esa visión. ¿Y sabe cómo murió? Solitario y pobre en un ranchito de latas. Y en esa visión, Padre, tú sabes que no miento, él estaba delante de la presencia de Dios y habían 3 bultos como de tesoros, algo así, como 3 cosas aquí, una así, otra así y otra pequeñita. Y yo estaba ahí viendo todo. Y el anciano salvo, ¿sabe cómo estaba delante de Dios? Con su mismo traje, viejito, con su gorrito. Y él le preguntó, Señor, ni siquiera le dijo Padre, ahora que me acuerdo, Señor, ¿qué son esas cosas que hay detrás de ti? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le dijo, hijo, porque Dios siempre dice hijo. Lo que pasa es que nosotros no nos reconocemos así. Le dijo, hijo, esto que ves aquí era todo lo que tenía para ti y que nunca reclamaste. Nunca tuviste fe para esto. Y le dijo, y lo que sigue, le dijo, esto fue lo que te di por misericordia. Lo que te di por misericordia. ¿Y sabe qué le dijo este anciano al Señor?
le dijo, y ese grupito, ese puchito, miren muchachos, eso apenas alcanzaba a levantarse del piso. ¿Qué creen que le dijo Dios que era? Lo que tú pediste y tomaste. Yo sé, muchachos, puede que no crean en esas visiones, pero yo sé, las tuve y yo sé que eso tiene una connotación espiritual real. Yo digo, muchachos, de verdad, ¿cuándo será, muchachos, que vamos a tomar todo de Dios? ¿Cuándo, muchachos? Ustedes dicen, no, Edwin, es que llevo un año pidiéndole. Bien, Dios lleva un año trabajando en eso. ¿Cuándo van a entender, muchachos, que el fruto nunca crece de para arriba? Empieza hacia abajo, echando raíces. Usted no lo ve, pero Dios no se queda quieto. Dios no se queda quieto. Dios no está cogiendo ahí el computador y usted orando por ahí. Él, no, espere que es que estoy salvando almas. No, muchachos. Él le pone atención a cada oración de sus hijos. Ninguna él ha desperdiciado, pero a veces no somos pacientes. Yo les decía la vez pasada, Dios no da cultivos. ¿Da qué? Semillas. Y las semillas, muchachos, tienen un proceso. Sean pacientes. Llevan un año. ¿Saben, muchachos? Esta semana que pasó, Dios me dio 2 cosas que llevaba un año pidiéndole. Y me mantuve fiel, sabiendo que Él me las iba a dar. Y me llegaron en el mejor momento. Alabado sea Él. Y por último, muchachos, ahora mire, si usted se va para el mundo, por supuesto que el mundo lo va a hacer reír. Yo lo sé. Él ofrece eso. Yo lo sé. ¿Sí? Pero yo siempre digo, muchachos, que el mundo es como las cosquillas. Pueden hacer reír un poco, pero nunca dan verdadera felicidad. Y por último, muchachos, con el tiempo nos dimos cuenta de que Dios no era ningún padre aburrido. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién fue el que organizó la fiesta? El padre, muchachos. Y note lo que el padre no dijo, engorden un becerro. Dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos. ¿Saben por qué había un becerro gordo listo, muchachos? Porque en cualquier momento iba a haber fiesta. En cualquier momento. Dios es un Dios de fiesta, muchachos. Es mentira que la diversión está fuera de casa. Eso es mentira. Lo que pasa es que a los cristianos les ha costado aprender a ser felices. Dios es un Dios de tanta fiesta que la Biblia dice que parte del fruto del Espíritu Santo es ¿qué? El gozo, muchachos. Dios es un Dios de tanta fiesta que Él se atreve a decir esto: alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Muchachos, no me digan que un Dios que escribió esto es un Dios aburrido. Si Dios nos dice que estemos alegres en dificultades, definitivamente Él tiene que tener mucha alegría. ¿Sí? Definitivamente. Dios tiene que ser un Dios muy feliz para que nos diga esto. ¿Y saben qué? Lo es. Él sabe que no hay ninguna dificultad, y quiero que escuche esto muy bien. Dios sabe que no hay ninguna dificultad que tenga el poder de quitarnos la sonrisa de la boca. Lo que pasa es que pequeñas cosas nos lo están quitando, muchachos. Nos hemos dejado robar el gozo demasiado fácil. No hay ninguna dificultad que tenga el poder de quitarnos la alegría. Lo que sucede, muchachos, es que no confiamos en Él. Si nuestro Padre Celestial nos dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, si en medio de las dificultades Dios nos pide que estemos alegres, entonces no tengo por qué decirles, muchachos, dónde es que está la verdadera alegría. La verdadera fiesta se encuentra en casa, porque los que están afuera sí se alegran, sí se divierten, pero mientras todo está bien. Pero eso es pasajero. Los que están afuera, muchachos, se pueden alegrar, ¿sí? Pero eso es pasajero, eso pasa. En cambio nosotros somos o deberíamos ser como la mujer virtuosa que dice esto: se ríe sin temor del futuro. Hay que aprender mucho de la mujer virtuosa.
A ella no le da miedo lo que venga, no, que la crisis. Ella dice, mire, mi confianza, yo sé de dónde soy. Si Dios nos pide que nos alegremos, muchachos, entonces todo está bien. Usted no tiene que conocer cómo Dios lo va a sacar de eso. No importa, Él lo va a hacer. Él no tiene que contarle lo que va a hacer con usted. Solamente le dice, hijo, mantenga el gozo fresco. Yo estoy en el asunto. ¿Sí, amén o no amén? Muchachos, si ustedes no disfrutan a Dios como Padre, si no disfrutan el estar en casa, y tienen por qué hacerlo, porque tienen absolutamente todo en casa. Así como se llamaba la predica, mejor en casa. Si ustedes no aprenden a disfrutar a Dios, si ustedes no aprenden a permanecer felices, pueden que sean salvos permaneciendo en casa, pero su camino al cielo, su estadía en la tierra no va a ser agradable, su camino hacia el cielo va a ser triste y van a llegar allá como este ancianito de la visión, arruinados y con una mano de tesoros que nunca usaron. Y en el peor de los casos, muchachos, se van a ir, van a abandonar la iglesia, se alejarán de Dios pensando erróneamente que el mundo les puede dar mejores banquetes, mejores fiestas y mejores alegrías. Y eso no es así, muchachos. Miren, Pedro me encanta porque él llegó y dijo, como Jesús dijo, predicó una vez algo que a la iglesia no le gustó, entonces se fueron. Y Jesús volvió a mirar a sus 12 discípulos y les dijo, y ustedes también se van a ir. Jesús es tan lindo, yo no sé, lo amo. Él les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro llegó y dijo, ¿pero a dónde? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Miren, muchachos, afuera no hay nada. Ustedes ven a la gente reírse, alegres, de tal manera, de tal forma, subiendo sus fotos. Muchachos, eso no es permanente. Cuando se acaben sus recursos, cuando se acabe su juventud, cuando se acabe su salud, cuando sus amigos, los que están ahí porque usted es el que les gasta, cuando todo eso se acabe, usted va a terminar solo. La alegría y el banquete está en casa, muchachos. Padre, perdona a nuestros hermanos mayores porque nos dieron tan mal ejemplo y nos hicieron creer que tú eras un Dios tacaño, ausente, que estabas tan alejado. Y no, muchachos, Dios es generoso, pero necesita hijos audaces que entren con confianza, abran la nevera y digan, Padre, yo quiero esto para mí.